Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta ceremonia, en este acto sencillo pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Bien, si alguien desea expresar algo o compartir algo, preguntar algo, adelante. Ustedes tienen la palabra. Adelante, Alejandra. Sí, buenos días, maestro. Buenos días a todos. Maestro, el simbolismo del vino en la Biblia, porque bueno, se menciona muchas veces y pareciera que pues Jesús tomó vino y que en muchas partes se menciona el vino. Entonces, si nos pudiera compartir sobre el simbolismo del vino, gracias. Bueno, hay muchos aspectos acerca del famoso vino de uva. En primer lugar, es de lo poco que se da en lugares secos, ¿sí? Y hasta medio desérticos. En una latitud muy particular, arriba de la o sobre el meridiano 30. O sea, sí, el meridiano, no, paralelo 30. Ustedes ven ese paralelo hasta el número más o menos 45, por ahí, entre el 30 y el 45, y se da una franja que se puede dar la uva. Abajo de eso, más tropical no se da. Entonces, de lo poco que tenían en cuanto a bebida tonificante, pues era, y además alimento, era la uva. La uva se da bajo ciertas características. Cada año hay que recortar la planta a su tronco más grueso y después irla dirigiendo para que dé el fruto. Sobre normalmente, en este caso, en el otoño, septiembre, octubre. El vino representó la forma de alcoholizarte y empezar a soltar tus inhibiciones, porque cuando se toma bastante copas de vino, no digo de licor, pero de vino, pues empiezas a soltar lo que traes. Entonces, inclusive a Noé se dijo que se emborrachó, pero era una embriaguez de mística, no era una embriaguez alcohólica. Cuando empiezas a liberarte, a descondicionarte. Por eso, en muchos sentidos, el agua convertida en vino, que fue el primer milagro inclusive de Jesús, tiene esa cuestión. Transformas el agua en una historia. El vino tiene que ver con una historia, con unas cepas, tiene que ver con la sangre, es muy similar a la sangre. Y de hecho, no sé si lo conocieran o no en su tiempo, está hecho con glucosa, no con sacarosa, no con la o fructosa, sino con glucosa, muy similar a lo que es la sangre humana. Pues de ahí su capacidad de revitalizar y transmitir todas las cuestiones de la famosa uva. La uva se da en cantidades impresionantes entre racimo y racimo y hay que exprimirla para sacarle el jugo. Si tú la dejas fermentar, se vuelve alcohólica. Si no la dejas fermentar, se vuelve un tónico, una bebida. Para el iniciado, dejar la uva y sus derivados, la fruto de la vid, las parras, las pasitas y todo eso, tiene que ver con el desapego, porque la uva en general vibra con el deseo, con la posesión. De hecho, se guarda en barricas abajo de la tierra. Las cavas, pues de ahí viene la idea de cueva,
son normalmente debajo de la tierra o a temperaturas que se mantienen como si fueran y humedades que se son abajo de la tierra. Normalmente están hechos en sótanos, las grandes bodegas de vino. Entonces, tiene que ver con la acumulación y el apego. Por eso nos liberamos de eso como símbolo de esa convicción de que el camino es desapegando y liberándote de cualquier atadura. Entonces, el vino tiene acepciones místicas, tiene acepciones simbólicas, tiene acepciones. Además, pues todo el Mediterráneo se da vino, prácticamente, excepto los desiertos de África del Norte. Pero en general se da vino. En Italia, en Francia, en España, en Grecia, en Israel, en Alemania, se dan vinos de uva, estamos hablando. Entonces tiene que ver con para el iniciado con el desapego. Por eso no probarás más eso. No acumulas, simplemente tienes una misión que cumplir desapegado a tus mayores gustos en el sentido de placeres. Recuerden ustedes que el dios Baco era el dios del vino de uva y del deseo, la eroticidad, el apego o el deseo de poseer al otro. Ese es Dionisio. Dionisio es el dios solar, pero Baco, que su expresión material y deformada, es Baco. Y Baco tiene que ver con el vino y tiene que ver con los apegos del deseo. Comida y bebida, a morir. Entonces, es un tema. Muchas personas están buscando tener una seguridad al acaparar, al apegarse, al guardar. Pero todo eso, en el fondo, un día lo vas a tener que dejar o a la fuerza cuando te mueras. O lo pierdes pero no te puedes llevar nada. O mucha gente lo que desea es que lo quieran, que lo abracen, que le digan, que lo consientan, que le den de comer, que le den esto, que le den lo otro. Una cosa es lo terapéutico y sano y otra cosa ya es la dependencia. Entonces el vino tiene que ver con todas esas cuestiones. Transformar el agua en vino es transformar en sabiduría porque lleva una herencia, es como nuestra sangre. ¿Dónde está condensada cada código genético? Pues en nuestra sangre, en cada gota de sangre. Entonces tiene un dejar todo eso. El muy sublime maestre aclara que esos datos son simbólicos porque un iniciado nace esa categoría, no tomaría vino, un iniciado no toma vino, por la característica del alcohol y por lo que representa. Pero bueno, son así unos destellos para seguir investigando de las cuestiones del vino. Si ustedes van a las flores de Bach, la vid o la flor de la vid es marca deseo, apego, ganas de vivir, pero de acaparar, vivir, pero para acaparar, para sujetar, para conquistar. El iniciado va por ese camino, pero para liberar, para ser uno con el todo, no exaltando a la persona, sino a nuestro ser, a lo esencial, más que a lo sustancial. Bueno,
algunos datos he compartido, pero eso puede seguir investigando siempre. Adelante, y dándole sentido y valor en nuestra vida. Pero como disciplina de la orden no tomamos alcohol, ningún tipo de alcohol, excepto el alcohol que viene en los chochitos o los comprimidos homeopáticos. Pero ya no le están poniendo alcohol. Antes siempre se le ponía alcohol. Adelante, ¿sí? ¿Alguien más? Sí, Enar, Gracias. perdón. No se escucha porque tiene apagado el micrófono. Ahora ya, buenos días. Ahora sí. Días a todos. Quería preguntarle hoy sobre dos expresiones que a veces me han salido en el Evangelio, cuando lo hablo en el Nuevo Testamento, cuando lo abro en el antenaje. Uno es al Jesús, el Cristo, se le nombra como Hijo del Hombre, él mismo también, y otras veces como Hijo de Dios. Esa diferencia. ¿Os podría aclarar, por favor, esas dos expresiones? Todos somos hijos de Dios. Todos. Somos un ser en el ser total, trascendiendo toda manifestación. Y el estado del Hijo del Hombre es un estado interno que nace por pasando las pruebas y quitando las vendas de la ignorancia. Cuando comprendemos que Dios es en todo. Uno, por decir así, es un precepto universal, es un principio universal. Todos somos hijos de Dios, sino de dónde viene la pregunta. Y hijos de estado del Hijo del Hombre es el estado en que el ser humano alcanza por búsqueda, por desapego, por varias características, un reconocimiento de la omnipresencia divina. Se reconoce en todo, tú eres yo y yo soy tú. Aum Tat Sat decían los hindús y Tat Vanasam se respondían. Entonces, por ahí va la cosa, es un estado de conciencia, el estado del Hijo del Hombre. Y la hijos de Dios es el linaje que todos tenemos. Es una óptica diferente, aunque se habla prácticamente de lo mismo. La omnipresencia, omnisapiencia, omnisciencia divina en todo ser. Pero que no se ha descubierto, aunque se tenga. Y el estado del Hijo del Hombre es cuando ya se reconoce ese linaje del Padre conscientemente y se asume la tarea de colaborar con sus hermanos, porque son como él mismo. Es lo que puedo mencionar así brevemente. Bien, ¿alguien más desea compartir Muy o claro, muchas preguntar? gracias. Tenía confusión yo sobre esto, gracias. Bueno, Maestro, digamos, vayamos, todos estos conceptos deben ir hacia la experiencia, no quedarse en conceptos, porque han salido esos conceptos de la sabiduría de un estado de conciencia, pero se conservan como conceptos hasta que vuelven a despertar un estado de conciencia. Sí, el día de ayer quedó. sí, 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 adelante, maestro. Victoria. Buen día a todos. Bueno, sí, este, sobre el pensamiento, y el maestro de la Ferrier nos dice que el pensamiento viene del espíritu, y bueno, así es como es el pensamiento, la mente, cuerpo mental.
y yo lo asocio como, primero es el espíritu sutil y luego el cuerpo mental y el pensamiento es el enlace entre el espíritu y el cuerpo mental para irse manifestando la fuerza superior. Eh, También se ha hablado en los diálogos anteriores sobre Mercurio como mensajero de los dioses y Hermes Trimigesto, estas grandes culturas de la antigüedad, pero también, ¿qué nos puede decir de Ganímides en la persona del maestro de la Ferrier? Ganímedes es un mito que tiene que ver con el rapto que le hace un águila, que según el mito, y lo eleva a una condición de aprender a ver el plan de la vida. Pero Ganímedes es el que derrama el cántaro celeste en el sentido del orden universal, pero no tiene que ver así directamente con ningún, yo no había escuchado ninguna asociación al doctor de la Ferrier, no, para nada. Es un mito de la condición grecorromana, muy importante por el rapto de Ganímedes por el águila, para el que lo lleva hacia las alturas y visión del plan de la vida. Pero es una alegoría a una posibilidad que tenemos que un día alcanzar todos los humanos. Los mitos nos llevan hacia allá. Son pequeñas historias acerca de las relaciones que guardan las funciones del universo, las posibilidades del universo. Es lo que yo podría comentar. Entonces, se podría decir que es la expresión del logos universal en la persona del maestro de la Ferrier. No, a ver, ya me lo está personalizando. A mí no me gusta este tipo de cosas personalizarlas. Son estados de conciencia que alguien los puede encarnar, pues serán los hechos los que hablan. Pero el rapto del Sí. águila a Ganímedes, yo nunca había escuchado ni al hermano mayor asociarlo con el doctor de la Ferrier. Y yo no lo asociaría en ese sentido. Él anuncia de que ese mito ha de cumplirse, que el ser humano tiene que elevarse hacia la comprensión de la inteligencia universal, pero y desde ahí orquestarlo. Recordemos que Ganímedes se le asigna el signo de Acuario como símbolo en el cielo, con la configuración de estrellas, y tiene que ver con el plan Urano, su regente, tiene que ver con el plano universal, pero a mí no me gusta estas cosas adjudicarlas al personaje porque entonces puede considerarse como una salida fácil a contener algo que es más allá de las personas, más allá de los personajes. Sí, Los mitos no, puede ser que una persona encarne un mito, pero el mito sigue ahí y él sigue para encarnar otro mito. El hermano mayor fue pasando por diferentes mitos, pero nunca se apegó a ninguno. ¿Ok? ¿Hay alguien más que desee compartir gracias. o preguntar? El Y maestro sí, de Ferrier usa la alegoría de decir, eh, así como en el mito tal, pero no dice, no adjudica el mito a una persona. Sí, Jesús representa el héroe solar, que a Prometeo, que viene a traer el fuego y que acaba siendo lastimado por la humanidad por no comprender su importancia. Bien. Constantino, adelante. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos los presentes, maestro. ¿Cómo se debe de ver una autorrealización? Pues que uno se disciplina, uno se ajusta,
Uno se dice, hey, no exageres ni para un lado ni para el otro. Tú mismo te comprometes a la búsqueda todo el tiempo. Entonces es una autorrealización en el sentido de que tú mismo vas encontrando, caminando lo que no habías descubierto, lo que está por descubrirse, por asombrarte, por nunca haberlo visto así. Esas son las manifestaciones de una autorrealización. O sea, una capacidad de plasmar en los hechos, realizar por ti mismo, porque el compromiso, por la honestidad, por la identificación que tienes con ese camino y que ese camino te va dando más, más, más y más. La autorrealización no quiere decir que llegas al último, sino que es un camino que te va dando y dando y dando y dando. Pero si tú estás comprometido, sin distracciones en ese camino. Si te distraes y te vas por otro lado, pues, quién sabe dónde llegas. Se marca el camino, se marca la dirección. Yo les he dicho, marquen su dirección de vida. Y sobre la marcha irán encontrando aquello que no habían encontrado. ¿Qué vas a encontrar? Pues cuando lo encuentres te lo platico. Pero como tú no lo has encontrado, pues a lo mejor no nos vamos a entender. Hasta que tú lo descubras y compartamos eso. Esa es un poco la idea de una fraternidad, que cuando un miembro de la familia de esa constelación o de ese grupo alcanza, todos se lo alcanzan. Pero tiene que estar bien identificado con el grupo. Hay cosas muy interesantes en cuanto a la intervención en otros seres humanos que están en tu grupo. Es así como el WhatsApp. Todos se van a enterar, pero unos ni se enteran de lo que se escribió ahí. O no tienen tiempo, interés o capacidad. De todo pasa. O lo interpretan diferente. El mismo grupo. Para estar el mismo grupo, hay la posibilidad de conectar. Grupo inteligente. Bueno, le llaman constelación. Otros le llaman de otras maneras. ¿Alguien más para ir terminando? Ya es la hora. La autorrealización es diferente a la imposición de una doctrina o de un dogma. Ahí te dicen todo lo que y en la autorrealización tú lo vas descubriendo por tu mismo esfuerzo, por tu misma búsqueda. Esa es la diferencia. Una es la vía religiosa que todo desciende y otro es lo que tienes que tú construir en tu peregrinaje interior, que representa el ascenso en la gran montaña que representas cada uno de nosotros. Bueno, que pasen un feliz día aquí en Coatepec. Llevamos muchas horas de lluvia, 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 pero hace mucho bien, nos prepara para un invierno más seco. Muchísimas gracias a todos y a todas. Paz. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Paz. Pax, Gracias a todos. Buenos días a todos. Gracias, maestro. Buenos Gracias, días, maestro. hermano. Gracias, Hasta mañana. maestro. A todos, a todas.